Entonces, ¿cómo es nuestra justicia? Este versículo 6 dice, es como trapo de inmundicia. Así lo que el ser humano trata de hacer para agradar a Dios es como trapo de inmundicia. No sé si sepan qué es eso. Antiguamente no existía lo que se conoce como toallas higiénicas, toallas sanitarias para el periodo, para cuando llega la regla. Venden en las droguerías, en las tiendas, venden toallas higiénicas, ¿no? O toallas sanitarias. Tiene diferentes nombres. La toalla para el periodo, para la sangre del periodo. Esas antiguamente no existían. Bueno, no necesita uno conocer mucho la historia para saber que lo que ahora conocemos se hace con máquinas y con materiales que antes no existían. En esta época se usa un gel que absorbe los líquidos, se usan materiales que son suaves con la piel, etcétera, etcétera. Antiguamente todo eso no existía. Entonces, antiguamente, ¿cómo se hacía? Cuando decimos antiguamente es hace 100 años. Hace 100 años no existía lo que ahora se conoce como toallas higiénicas, ¿no? En el país que estoy, una marca que más se usa se llama Nosotras. Otra marca se llama Stay Free. No recuerdo más marcas, pero creo que esas dos son las que más he oído nombrar. Pero hay marcas, ¿no? Muchas marcas. Eso es algo muy reciente, es algo de una industria muy reciente. Antiguamente existía, no, antiguamente no existía. Entonces, ya que antiguamente no existía, pero en esta época sí existe, entonces, antiguamente, por ejemplo, la mayoría de quienes están acá saben quién es Simón Bolívar, ¿no? Estamos hablando de hace más de 200 años. Más de 200 años. En la época de Simón Bolívar, ¿cómo hacían las mujeres? ¿Cómo podían hacer si no existía lo que ahora se conoce como toallas higiénicas, ¿no? ¿Sí se conoce con ese nombre en todos los países o hay países donde tenga otro nombre diferente? No sé si sepan a qué me estoy refiriendo. De pronto el lenguaje que estoy usando es una palabra que solo se usa acá. Pero bueno, ese tipo de dispositivos que están hechos para absorber la sangre del periodo. Eh, en la época de Simón Bolívar, ¿cómo hacían las mujeres? ¿Qué usaban? Ya sabemos, usaban trapos. Había confección, en esa época ya había confección, pero bueno, y en la época de nuestro Señor Jesucristo había confección, se cosía. En Perú es igual. Ah, gracias. En Perú es el mismo nombre. Entonces, sí, toallas higiénicas, puedo usar ese nombre. Entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo también ya había confección. Tanto que es asombroso como la manta de nuestro Señor Jesucristo era de una sola tela, no era de dos telas, no era cosida, era hecha totalmente a mano, una sola. Creí que alguien había escrito algo más. Así es, pero entonces en la época de Simón Bolívar, ¿qué usaban entonces las mujeres? Telas, trapos. Porque siempre que se ha cosido ropa, siempre que ha habido ropa cosida, ¿qué dice en Génesis capítulo 3, versículo 7? No sé si se acuerdan, ¿qué dice Génesis 3, 7? Dice que fueron abiertos los ojos de ambos, entonces cosieron hojas de higuera. Entonces, desde la antigüedad ha habido, desde hace 6.000 años, ha habido costura. Es más, la primera obra que aparece en la Biblia, la primera obra humana, la primer labor humana que aparece es la confección. Dice, cosieron hojas de higuera. Es la primera vez que aparece una labor que ahora es normal que alguien trabaje en confección. Pero ¿dónde aparece? En Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice, entonces cosieron hojas de higuera. Entonces el ser humano, la ropa, desde mucho antes de nuestro Señor Jesucristo, mucho antes, ya había confección. Sabemos que se vestían con cuero, pero también ya habían telas, había lana. Entonces, eh, cuando se hace ropa, generalmente sobran pedazos de tela, ¿no? Se corta, cuando se corta la tela quedan pedazos de tela que sobran. Normalmente las fábricas botan todo eso. Bueno, en una época, ahorita están haciendo, los llaman aprovechamientos y con esa tela aprovechan para hacer supuestamente ropa interior. Ya ustedes se imaginarán. Cuando hay pedacitos de tela muy pequeñitos, pueden hacer ropa interior. Pero normalmente hay pedazos de tela que sobran, son muchos pedazos de tela que sobran. Entonces, desde la antigüedad, como si no existían las toallas higiénicas, entonces desde la antigüedad que se usaba para
que el periodo no solamente cayera, sino para contener se usaban telas. Antiguamente solo se usaban telas, trapos. ¿Cómo se llama ese trapo? Cuando queda lleno de líquido, ya queda entrapado. Dice uno, esa expresión, no sé si la han escuchado, que queda entrapado, queda mojado. Entonces, cuando la tela queda mojada, ya se llama trapo, entrapado. ¿Qué dice el versículo que consideramos hoy? Isaías 64:6. ¿Cómo son nuestras justicias? Como trapo de inmundicia. Ese es el trapo de inmundicia. Ahora, ese trapo, esas telas, ¿será que se lavaban y se iban a volver a usar? No. Esos pedazos de tela sobrantes de todas las cosas que se cosían y cosían, todos esos pedazos sobrantes se botaban. Entonces, ¿cómo se llama ese trapo? Trapo de inmundicia. Delante de Dios, delante de nosotros, pues es sucio, ¿no? Es algo muy sucio porque ya se está descomponiendo. ¿La sangre qué es? Ciertamente la sangre tiene células, pero células que ya están muertas. Entonces, ¿qué empieza a pasar con esas células que están muertas? Proceso de descomposición. ¿Qué cosa huele más feo que el mortecino de los perritos? La descomposición del ser humano, de la parte biológica. Por eso, esos trapos, ¿cómo se llaman? Trapos de inmundicia. Así, a eso se refiere esa expresión, ¿no? Trapos de inmundicia. Bueno, hicimos un paréntesis gigante para explicar qué es eso de que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así, eso es. Esas son nuestras justicias. Delante de Dios es algo digno, merecedor de que nosotros le mostremos a Dios. No, es algo vergonzoso, ¿no? Aquí lo estamos hablando maduramente entre adultos, pero es algo vergonzoso. Entonces, esas son nuestras justicias. Ese versículo lo hemos considerado bastante cuando vamos a hablar de la justicia. La justicia de Dios, la justicia del hombre. La justicia de Dios, la justicia de Dios a la derecha, la justicia del hombre. La justicia del hombre, ¿qué es? Trapo de inmundicia. Dios no puede recibir la justicia del hombre de ninguna manera. ¿Qué es la justicia del hombre? Cuando el hombre trata de agradar a Dios haciendo algo. Por ejemplo, trata de agradar a Dios haciendo obras de caridad. Abre orfanatos y quiere dedicar su vida a alimentar niños. Y entonces busca donaciones, visita empresas para que le den donaciones para alimentar a los niños. Va a la plaza, a las plazas de mercado y los productos que ya están a punto de vencerse, lo que ya no se vende, entonces lo pide en donación. Entonces hay personas que dedican sus vidas a este tipo de actividades. ¿Cómo se conocen? Actividades altruistas. No sé si habían oído esa expresión, ¿no? Así se conocen estas actividades, actividades altruistas. Cuando una persona quiere hacer cosas buenas, quiere hacer cosas buenas. Hay muchas formas de hacer cosas buenas. Esas cosas buenas, ¿a quién colocan en posición de honra? A los hombres, delante de los hombres. Si en el barrio hay una señora que se dedica a hacer este tipo de actividades, esa persona es muy destacada, como la gente dice, ella es muy buena persona. Así dicen las personas, ¿no? Entonces, esa obra tan linda, tan hermosa que hacen las personas, se conoce como su propia justicia. Cuando alguien cree que por algo que haga merece que Dios le dé una posición en el cielo. Eso es justicia. Por eso aquí habla de las justicias humanas, las justicias de nosotros. A nosotros nos parecen lindas, nos parecen feas esas cosas que hacen las personas altruistamente, no nos parecen feas, pero delante de Dios eso es abominable. Delante de Dios así es, abominable. ¿Y qué dice el versículo anterior? Ese es el versículo 6 de Isaías capítulo 64, pero miremos qué dice el versículo 5. Es un versículo que casi nunca se considera, pero es el complemento a estas justicias. Dice el versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? Bueno, aquí este versículo hace una pregunta al final. ¿Podemos acaso ser salvos? ¿Por qué dice este versículo, ¿podemos acaso ser salvos? ¿Qué es lo que está nombrando antes? Hay una palabra que se nombra, se repite. Dice, he aquí tú te enojaste porque pecamos.
En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Qué palabra se repite? Pecado, pecado, pecamos, hemos pecado por largo tiempo, pecado. Está hablando de la condición de ser pecador. ¿Qué característica tiene la condición de ser pecador? Lo que dice la pregunta final. La pregunta final de ese versículo dice, ¿podremos acaso ser salvos? ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Podremos acaso ser salvos? Porque está nombrando que somos pecadores. Así dice, ¿no? Eso es lo que dice ese versículo al principio. Está hablando, somos pecadores. Y después de decir somos pecadores, entonces dice, ¿podemos acaso ser salvos? Cuando hablamos con las personas, normalmente les hacemos esta pregunta. Les decimos, ¿tú sabes a dónde va un pecador cuando muere según la Biblia? Este versículo aquí claramente está mostrando, ¿puede ser salvo un pecador? No, no puede. ¿Podemos acaso ser salvos? Si somos pecadores, ¿podemos acaso ser salvos? ¿Es posible que un pecador pueda ser salvo? Eso es lo que plantea acá. Siendo pecador, ¿de qué manera alguien puede ser salvo? Si es pecador, ¿cómo puede ser salvo alguien que es pecador? Es imposible que alguien que sea pecador sea salvo. ¿Es posible que alguien con pecado pueda ir al cielo? No. Por eso cuando le preguntamos a las personas, ¿tú sabes a dónde va un pecador cuando muere? Las personas saben la respuesta. Un pecador no puede ser salvo. ¿Qué significa que una persona no pueda ser salvo? Que está muerta delante de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Dios le dijo así, ¿no? El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. El día que comas de ese árbol, ¿de cuál árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de ese árbol, ¿qué pasaría? Ciertamente morirás. Entonces, Adán comió, Adán se vio muerto, Adán no se vio muerto. Pero, ¿cómo quedó? Si Dios dijo que murió, murió. Ya algunas personas saben a qué se refiere la Biblia cuando dice que Adán murió. Entonces, hay personas que nosotros las vemos, así como en mi caso, ustedes me están viendo hablar, ustedes me ven gesticular, me muevo, y algunas personas dirían, eso es estar vivo. No, eso no es estar vivo. En mi caso, gracias a Dios, sí estoy vivo y puedo transmitir vida, porque recibí la salvación. Pero aquí está hablando qué personas no pueden recibir la salvación. ¿Qué personas no pueden recibir la salvación? Los pecadores. Eso lo está diciendo el versículo anterior, ¿no? El versículo 5. El versículo 6 sigue hablando de la justicia. El versículo 5 empieza hablando de la justicia, pero esa justicia de un pecador sirve para algo. No. La justicia de un pecador para Dios es un trapo de inmundicia. La justicia de cualquier ser humano delante de Dios es un trapo de inmundicia. Y en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solamente una persona que deja de ser pecadora, esa persona alcanza la justicia. Entonces ahí ya se darán cuenta, se está nombrando dos justicias. Hay una justicia que es la que salva a las personas. Esa es la única justicia verdadera. Pero hay otra justicia, que es la justicia que es humana. La justicia humana hace a las personas ser pecadoras, estar hundidas en el pecado, porque Dios no recibe nada. Ante la persona que está haciendo su propia justicia para tratar de agradar a Dios, esa persona no se da cuenta que lo que está haciendo más lo separa de Dios. Delante de los hombres se gana un aplauso. ¿Por qué? Ay, esa señora, ella va al gobierno, ella lleva cartas, ella pide a los congresistas, a los senadores, ella va y habla con ellos para hacer obras de beneficencia. Y ella reúne grandes cantidades de ropa nueva, todo donación. Y ella lleva a personas que no tienen de escasos recursos. Ella lleva y hace, y hace, y hace, y hace. Esa justicia delante de los hombres, hombre con hombre, pero delante de Dios, trapo de inmundicia. Entre más una persona trata de justificarse delante de Dios por algo que haga, más se aleja de Dios. Más sale corriendo en sentido opuesto a la gracia, a la misericordia. Y cuando una pregunta nos hacen, algunas personas nos han dicho, no todo el mundo, pero muchas personas sí nos han dicho, pero bueno, ¿cómo en la Biblia podemos ver que un pecador muere, va al infierno? Este es uno de los versículos que más claramente lo dice. Habla de pecador, 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 y luego dice, primero reconoce la condición de pecador, y luego dice, ¿cómo dice la pregunta nuevamente? Dice,
¿podremos acaso ser salvos? Cuando habla de poder ser salvo significa en ese momento se está destituido de la gloria de Dios. O sea, no ser salvo significa está destituido de la gloria de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán grandes secretos se encuentran. Para la mayoría de las personas dice la Biblia que está escrito como por parábolas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Permite que las personas que hoy escucharon tengan claro bíblicamente cuál es la condición que nos separa de Dios, el ser pecador. Mientras una persona no medite sobre su condición, sobre dónde se encuentra, quién es y si ha tenido sus propias justicias, mientras una persona no se dé cuenta qué camino ha estado transitando, no puede ir por el camino verdadero. Permite, Padre, que toda justicia de nosotros quede en la basura, como hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo todo lo tuvo por basura y fue la persona más instruida, la persona más capaz era el apóstol Pablo. Pero tú le diste salvación para que en él viéramos un ejemplo de alguien que para recibir la justicia de Dios, para recibir la justicia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, él todo lo tuvo por basura. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.